conocen. La mayoría de las personas, como siempre dijimos, cuando se les pregunta qué es ser cristiano, es los que no hacen esto, los que no hacen aquello, los que no hacen, los que no hacen, los que no hacen. Siempre somos definidos por los que no participan de las cosas, por los que no les gusta tal otra, no creen esto, no, ¿sí? Y es lo que nos enseñaron, no cometerás tal cosa, no dirás tal otra. Y la ley tiene parte de esto, no es que no hay prohibiciones, muchachos, porque si no los adolescentes se nos vuelven locos. No es así. No es decir adolescentes y jóvenes. Hay prohibiciones en la vida, pero la vida no se trata de prohibiciones, que no es lo mismo. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar hoy a tratar de introducirnos ya en la otra parte, quizás la santidad menos vista, que es la santificación positiva. No de las cosas que no hay que hacer, sino de las cosas que sí hay que hacer para vivir una vida santa, ¿no? Me parece muy raro decir una vida santa, pero vamos a ver si está así raro o no eso de vivir una vida santa. Vimos que Jesús no solo fue el sacrificio perfecto, además cumplió toda la ley en todos los sentidos posibles, vimos la semana pasada, la ley jurídica, la ley ceremonial y la ley moral. Cumplió cada uno de los mandamientos sin errar ni uno de ellos jamás. Cumplió toda la ley, los profetas y los salmos, todo lo que decían de él lo cumplió. Era la verdad de todo lo que la ley anunciaba como una sombra y cumplió, completó todo lo que la ley decía, o sea, de una manera amplia, total y profunda. O sea, la ley decía tal cosa, pero en realidad lo que quería decir yo, y yo les digo esto, tal otra, ¿no? Y esto a veces nos deja mal parados a nosotros, porque él dijo, bueno, si vos no hace falta que mates a tu hermano, cuando vos le digas cabeza hueca, porque cuando le dice necio, la palabra ahí es raca, y raca quiere decir hueco. Entonces, cuando alguien quiere insultar a alguien, los judíos no tienen muchos insultos. Es un lenguaje que no tiene insultos gruesos como tienen nuestros lenguajes. Entonces, era muy grave decirle a alguien raca, cabeza hueca, porque era un insulto muy grave, era como una de nuestras malas palabras. ¿Sí? El hebreo no se caracteriza por tener palabras de grueso calibre como tenemos en el español. ¿Sí? Pero era muy grave decirle a alguien raca, ¿no? Cabeza hueca. Y eso es tan grave como matarlo, dice Jesús. ¿No? Ver a la vecina y desearla es tan grave como acostarse con ella. O sea que la ley de Jesús parece más suave, pero en algún punto va mucho más allá de lo que habíamos hecho. Bien, Jesús es todo para nosotros, sin Él no somos nada, no tenemos nada. Y ahí en Mateo 17:5 Dios dijo algo y lo dice más de una vez en realidad, maravilloso. Dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. Y esto es fabuloso. Y yo cada vez que leo esto, ahí está en mal lugar, en realidad aparece 2 veces en la vida de Jesús esta frase. Cuando Jesús se bautizó, que se escuchó una voz en los cielos que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, punto. Y otra parte de la transfiguración, donde aparece, ¿no? Pedro, él cree que hagamos 3 enramadas, ¿no? Pedro era muy bocón, no pensaba lo que decía, o sea, la boca era más rápida que su cerebro, y bajó una nube y dijo, silencio, este es mi hijo amado, que tengo complacencia, a él oír. Y cuando Dios dice esto, yo me imagino, siempre me imaginé así, quizás soy un hereje, pero yo cuando Dios dice, este es mi hijo amado, en quien me deleito, quiere decir, en quien me deleito por completo, quiere decir la frase, Dios hace así, este es mi hijo. Si nosotros, yo cuando me hablan de Jesús, digo, este es Jesús, él hizo esto, todo, él le ganó al diablo, le ganó a la carne, le ganó al mundo, le ganó a la muerte, ese es mi Jesús, y hago así, lo que será el Padre. Y esta frase es maravillosa. Dios estaba tan complacido con su hermoso y perfecto Hijo que quiso multiplicarlo en nosotros. Estuve muy bien con esta frase, la verdad que casi me asombro de mí mismo. Mentira, es una frase de Spurgeon. No es mía. Es una brillante frase de un sermón de Spurgeon donde dijo: Dios estaba tan complacido de su Hijo que Él quiso multiplicarlo en nosotros. O sea que por eso nosotros tenemos que hacer, por eso que el Padre quiso compartir a su Hijo con nosotros, para que nosotros fuéramos con Él. Pero para que nosotros nos identificáramos con Él, Él vivió como nosotros. Tuvo las mismas tentaciones, las mismas aflicciones, tuvo hambre, tuvo ganas de ir al baño, tuvo sed, tuvo dolor. Siempre quiso estar ahí, porque Jesús era carpintero, ¿no? En el momento que Jesús se martilló un dedo. Hay quienes sostienen que Jesús no se puede nunca martillar un dedo, porque él no se equivocaba, pero que no
se equivocara en cuanto al pecado, no quiere decir que no haya pasado posiblemente que se le cayó un palo en el pie, se le cayó una masa en el pie, se golpeó un... No lo sé. ¿Cómo habrá reaccionado Jesús cuando se martillaba un dedo? No lo sé. Seguramente no como nosotros, ¿no? Así que nuestro propósito en la vida es ser como Él. Ahora eso parece muy difícil, ¿no? Ojo, estamos muy lejos de su estatura por ahora. Aún tenemos que madurar mucho, mucho. ¿Cómo hacemos para ser como Jesús? Porque antes el objetivo era cumplir la ley la semana pasada. Y vimos que no podíamos cumplir la ley, que solamente Él podía. Ahora tenemos que ser como Jesús. ¿Qué más difícil? ¿Cuál de las dos cosas es más difícil, no? Ahora, usa otra frase que no es mía. Es un gran teólogo. Y ahora, ¿quién puede ayudarnos? La respuesta más adelante. ¿Sí? Bueno, y ahora esta sesión, antes de entrar de lleno en lo que yo quiero hablar hoy, vamos a ver esta sesión a la que titulé De niños a adultos. Y está basada en Hebreos 5, del 11 al 14. Hay un extracto que dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, la gente madura está ejercitada en discernir el bien y el mal. Pero los que no son maduros, los niños, no pueden distinguir, ¿no?, el bien y el mal. Los judíos que vivían a la sombra de lo que un día había de venir, no tenían el Espíritu Santo. Viviendo en ellos, o sea, como nosotros, ¿no? No lo tenían. Solo en algunos casos muy excepcionales, que sean Moisés, Eliseo, Elías, puede ser, ni siquiera sé si Elías, pero algunos casos excepcionales tenían el Espíritu Santo viviendo, pero la mayoría de las veces el Espíritu Santo venía, hacía su trabajo y se iba. De hecho, si ustedes leen el original, van a ver que, por ejemplo, el caso cuando venía un juez, venía el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, venció, triunfó y listo. Si ustedes leen el original, dice: y Jehová se vistió de Gedeón. Hizo la tarea maravillosa y después se iba al Espíritu, y es por eso que después Gedeón se quedaba haciendo macana, ¿no? Muchas macanas se mandó después de sus grandes hazañas. Sin embargo, ellos no tenían el Espíritu Santo como nosotros, tenían una relación indirecta e imperfecta con Dios, ya que se hacía a través de un lugar físico, el templo, y a través de hombres imperfectos, los sacerdotes. Dios era inaccesible, vivía detrás de cortinas y velos, y la gente común no podía acceder a él, como lo vimos la semana pasada, ¿no? Para apaciguar el juicio de Dios, recurrían de manera permanente a sacrificios de animales que les permitían remitir sus pecados, o sea, patearlos para adelante, y la santidad estaba representada por un conjunto de engorrosos rituales. Todo estaba arreglado: días, comidas, vestimentas, ceremonias, fiestas, etc. Todo estaba reglamentado. No se podía mezclar cierta tela con cierta tela, lana con tela, esta comida con esta comida, o sea, estaba reglamentado todo en la vida de los judíos. Sin embargo, era un pueblo bendecido. Los demás pueblos de la tierra no tenían nada de esto. No tenían el único Dios verdadero y no tenían ni su revelación ni sus promesas. O sea, pareciera que mal que vivían los judíos porque tenían todas estas reglas, todo esto. Pero comparado con los demás pueblos de la antigüedad, era la gloria, porque los otros pueblos no tenían nada. Los otros pueblos, les doy un ejemplo, los vecinos, ¿no?, adoraban al dios Quemos. ¿Y qué hacían? Agarraban a sus bebés y los ponían en los brazos de su dios, que era una estatua de bronce hueca a la que le prendían fuego adentro, y las manos incandescentes del dios ponían a sus hijos. O sea, era mejor ser judío que ser moabita en aquel momento, ¿no? Igual que usted, antes en la escuela, cuando había colegio mejor, nos enseñaron en el colegio el famoso código de Hammurabi, ¿no?, que fue el primer código escrito de leyes que tenemos conocimiento nosotros. Nos llegaron las piedras originales, que eran anteriores inclusive a Moisés. Y si uno lee el código de Hammurabi, los niños secundarios lo deben saber perfectamente. Bien, nadie lo sabe. Eran leyes muy estrictas, pero mucho más estrictas que la ley de Moisés. Terribles, duras, terribles sanciones. La ley de Moisés, con todo lo duro que nos parece a nosotros, era mucho más suave que las leyes que había en aquel momento. O sea que no hay que verlo tampoco como un pueblo con tantos problemas, eran bendecidos. Ellos eran y son el único pueblo, y son el pueblo de Dios, pero con tan escasa revelación eran como niños. Así como a los niños hay que decirles que pueden comer y vestir, y que no, hay que decirles que no jueguen con fuego, no meten los dedos en el enchufe, etc. Entienden a través de mandatos específicos, mandamientos expresados en ordenanza.
Eso no puede ser de otra manera, porque son niños. Solo saben lo que no pueden y lo que pueden hacer, pero no saben por qué. Solo quieren el precepto. ¿Sí? O sea, uno al niño le dice, no meta la mano en el enchufe, no juegue con fuego. O sea, nosotros a los niños le damos preceptos. ¿Sí? Preceptos. Mandar. Pero no le damos explicación a los niños muy chiquitos de por qué. ¿No? ¿Por qué lo digo yo? ¿No? ¿No le damos? Y tenemos que ser muy precisos, pero yo tengo, ya no está acá, tengo una niña en casa a la que uno le dice, a ver, por favor, no me levantás, no me limpiás esa miga de la mesa. ¿Ella qué va a hacer? Va a limpiar la miga de la mesa. No va a correr un vaso, no va a correr un pan, no va a correr un termo. Va a limpiar todas las migas de la mesa como uno le dijo. Y si uno quiere que limpie todo y saque la mesa, tenés que, por favor, sacar el termo, sacar el mate, sacar el pan y limpiar las migas de la mesa. Porque si no, no lo va a hacer. Los niños son así, son muy específicos y muy literales. Entonces, necesitan que les digan todo. Y los judíos eran como niños. No podrás comer esto. No podrás comer esto otro. Si ustedes leen la ley de Moisés, le van a decir, cuando andes por el desierto y tengas que ir al baño, harán un gran pozo, harán sus necesidades en ese agujero, y cuando se vayan del campamento, taparán el agujero. ¿Era necesario? Evidentemente sí, ellos necesitaban que les digan hasta eso, ¿no? Los preceptos. Pero cuando vino la luz, la palabra viviente, Jesús, el que venía completando lo que faltaba de la ley, Jesucristo nos trajo principios, la ley de Cristo, y nos trajo el reino de Dios. La ley de Cristo no es un conjunto de rígidos preceptos, se trata de principios de vida. Como por ejemplo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6:12. Eso es muy conocido porque es parte de las famosas reglas de 8:10. Acuérdense que lo cual enseño varias veces. O sea, yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todo, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces uno en base a ese principio general, yo vivo. Yo puedo, ¿puedo hacerle tal cosa? ¿Puedo, no sé, ¿puedo tomar alcohol? Sí, pero el alcohol no me puede dominar a mí. No me dejaré dominar de ninguna. Y eso se puede aplicar a cualquier cosa. O sea, ¿puedo, no sé, ir con aquellos vagos a la esquina? Sí, pero no todas las cosas te convienen. O sea, tengo principios, pero no tengo una ley que me diga no irás con los vagos a la esquina, no tomarás tantos gramos de alcohol. No existe eso hoy en día. O sea, nosotros, en la sabiduría que Dios nos da a través del Espíritu, tenemos que discernir en el marco de sus principios generales. Y este principio es más conocido como la regla de oro. Por favor, búsquelo en Mateo 7:12, la famosa regla de oro. Es muy importante, muy trascendente, comillas, mandato. Mateo 7:12. Mateo 12. Perdón. 10, 12. ¿Qué dice? Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cierto? Y nosotros hemos escuchado muchas veces esto, pero no así. Y esta es la regla fundamental. Todo lo que vos querés que hagan con vos, hacé vos con los demás. Cuando pasa algo en la vida, ¿qué pasa? Ay, si vos no querés que te haga tal cosa, ¿por qué me hiciste tal otra? Pero no es eso lo que dice ahí. No es que si vos no querés que te hagan, entonces no hagas, decimos nosotros. Es la ley del talión, es el ojo por ojo, dibujado de otra manera. No es lo que dice ahí. Si vos querés que te hagan algo bueno, hacé algo bueno por otro. Si vos no querés que se burle de tal cosa tuya, de tal defecto, no te burles de los defectos de los demás. Es diferente. Todo lo que vos querés que hagan con vos, hacelo primero con el otro. Eso es lo que dice la famosa regla de oro de Jesús. ¿Es una ley? ¿Es un mandamiento como la...? No, es un principio general. Lo que dice todas las cosas. Lo que vos quieras, hacé vos primero y te van a hacer. Fíjense que es hacer, obra, ¿no? Hacer, no hacer. Acá ya estamos entrando al terreno de las cosas que hay que hacer, no de las cosas que no hay que hacer. Si vos querés que te hagan cosas buenas, hacemos cosas buenas por los demás. ¿Sí? Conociendo estos principios, de verdad necesitamos que nos digan esto
elegía así, una de tantas leyes de la ley, está en Levítico 19:14, que dice así: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. La ley de Moisés prohibía ponerle tropiezo a un ciego o maldecir al sordo. ¿Es necesario que nos digan que esto es malo? Nos tienen que venir a decir que no, ¿sabes qué? Al ciego no hay que ponerle la zancadilla porque es ciego. Nos tienen que decir. Ahora, no interpreten mal lo que dice, pero el hermano Mauricio dijo que la ley de Moisés no hay que cumplirla. Por tanto, si yo puedo poner la zancadilla al ciego, porque no. Es malo poner la zancadilla al ciego, pero no hace falta que me lo digan. Porque yo tengo que pensar, si yo fuera ciego, ¿me gustaría que me pusieran la zancadilla? No. Entonces, si a mí no me gusta que me lo hagan, lo hago. ¿Sí? Si yo no fuera sordo, ¿me gustaría que me insultaran, se burlaran de mí sin que yo escuche lo que me dicen? No, no. O sea, tiene que ver con principios de vida, ¿no? No con mandamientos. Claro que hacer esto es malo, por supuesto, ¿no? Como jugar con fuego. Pero la persona no necesita el precepto. Le basta el principio, ¿sí? O sea, con el principio es suficiente. El principio me basta para mí saber qué cosas que no convienen, ¿sí? Ahora, fíjense, a Dios, ¿no? Pero nuestro amado Jesús hizo aún más. No solo nos mostró el porqué de los preceptos, o sea, los principios. ¿Por qué es malo hacer esta cosa? Porque a vos te gusta el lugar, ¿no? Si vos no quisieras que lo hicieras. También nos mostró lo que había detrás de estos principios. Nos explicó por qué era malo jugar con fuego. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Juan 1:18. Cada una de las leyes, así como cada uno de los principios, emanan del santo carácter de nuestro Dios, de su persona. Ahora vamos a ver cómo se estructura esto. Vamos a borrar la fecha. Vamos a copiar un poquito esto. Entonces, esto se estructura de esta manera. Tenemos acá el precepto, ¿no? Que son reglas. Rituales, ¿no? Estos preceptos vienen, nosotros los judíos no sabían por qué Dios les dijo hacer tal cosa, ¿no? No comas carne con queso, que me parece bárbaro. Y lo hacían, pero ellos no entendían porque qué significaba lo que había. No mezclarás tal tela con tal otra. Dios les estaba enseñando santidad, pero no entendían ellos. Ellos simplemente así. Pero después tenemos los principios, ¿no? Los principios, por ejemplo, criterio, parámetro, un criterio, un principio, o un parámetro general. ¿Sí? Pero eso viene al mismo tiempo, emana de una persona. ¿Sí? Persona. ¿Qué persona? Dios. El carácter de Dios. Vamos a ver un ejemplo sencillo de eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Los mandamientos vienen de principios que Jesús vino a enseñarnos, pero esos principios están inspirados en el carácter de Dios. ¿Sí? Vamos a tomar un ejemplo. Un precepto. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo, ¿no? Grandes leyes según Jesús. ¿Sí? Esto es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, es un mandamiento. Ahora, ¿por qué? Amar a Dios y al prójimo. Prójimo. Al prójimo. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio detrás de este mandamiento? Dice la Biblia en Corintios 3:3, el amor es el camino más excelente. ¿Se acuerdan de Corintios 13? Dice, si yo puedo hacer esto otro, puedo hacer el Gardel, pero si yo no
tengo amor, no me sirve de nada. O sea, el principio detrás de este mandamiento es que el amor es lo mejor, es el camino más excelente. Pero, ¿de dónde emana esto? Del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es? Dios es amor. Y así ustedes pueden agarrar cualquier mandamiento y van a ver que siempre son iguales. ¿No? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿No? Tienes que ser fiel. ¿Por qué? Porque la fidelidad es un principio valioso. La fidelidad es buena. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y así van a ver cualquier mandamiento termina siempre en el carácter de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que había detrás de los mandamientos en realidad? Viviendo el Espíritu en un camino más excelente. Habiendo un camino más excelente, poner la ley por delante de este es poner la locomotora detrás del tren, ¿no? Pero lo que es peor es anular la gracia de Dios. Gálatas 2:21 dice: no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en mano. Si yo haciendo cosas podía ser justo, ¿para qué había venido Cristo? ¿No? Dios en su sabiduría nos dio a través de la obra de Cristo y de la ayuda del Espíritu Santo la posibilidad de cumplir el requisito de la ley. Entonces después vamos a entender mejor. Para que el recto requisito de la ley sea llenado a plenitud en nosotros, a los que no caminamos según la carne, sino según el Espíritu. Tiene que ser Romanos 8:4, en el original griego está esto, ¿no? Romanos 8:4 dice: para que el recto requisito de la ley sea llenado a plenitud, en su Biblia a veces sea cumplido en nosotros, a los que no caminamos según la carne, sino según el Espíritu. Esto no se logra a través de leyes o ritos o ordenanzas. La ley fue cumplida por Cristo, pero nosotros podemos satisfacer la demanda de Dios por justicia. ¿Pero cómo? El pasaje relaciona el cumplimiento de esa demanda a través de nuestro andar diario. Andar en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu. Romanos 13:10. Donde opera otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:12. Es a través del Espíritu que superamos la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18. Claro, esto nos libera de la culpa de la ley, pero no nos alcanza para cumplir el requisito de la justicia de Dios. Está bien, yo no soy culpable. Dios, Jesús cumplió. Ahora, ¿cómo tengo la justicia que Dios demanda? ¿No? Porque no alcanzaba con no portarse mal. Además había que hacer cosas buenas. ¿Sí? Entonces, ante la pregunta que le hace al Chapulín Colorado, ahora ¿quién podrá ayudarnos? La respuesta es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede. ¿Cómo podemos ser como Jesús? Multiplicar a Cristo en nuestra vida. El Espíritu Santo de verdad. Segundo recurso para vencer, había dicho la semana pasada, el primer problema a vencer, el primer enemigo, la carne. El primer recurso era la ley. ¿No? Vimos que la ley no nos servía para vencer la carne. ¿Sí? Había un problema, cumplir la ley. Cristo nos zafó de eso. Bien, cumplimos la ley a través de Cristo. Ahora, aparece, ¿no?, otro recurso para vencer la carne, el Espíritu Santo. Mejor que la ley. Ahora, el problema es resolver, caminar en el Espíritu. ¿Cómo hacemos para caminar en el Espíritu? ¿Sí? Jesús nos muestra el camino: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dijo Jesús en Mateo 22, 37-40. Jesús dijo esto: todos los mandamientos dependen de estos dos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como tú. Ahí está la clave de la fe. Esto es muy importante no olvidar. Creo que hacer esto es malo, pero no es acá. Ojo, amar no nos justifica ante Dios. Es la obra de la cruz. Cristo es la cruz lo que nos justifica. Pero amar es el resultado de ser justo. Nosotros siempre hemos vivido contra corriente. Nos han enseñado siempre que tengo que portarme bien, porque si me porto mal, me voy al infierno. Y vivimos todo el tiempo con la sombra del infierno, ¿no?, a cuestas. De hecho, cuando yo era chico en la iglesia pentecostal donde nos criamos, nos enseñaban, entre otras tantas barbaridades, que cuando uno se dormía tenía que hacer toda la memoria de todas las macanas que se mandan en el día. Una persona con mala memoria está en el horno, porque si te olvidaste uno y te morías mientras dormías, te ibas al infierno. Vivías constantemente con el miedo al infierno, porque si me equivoco en algo y no me acuerdo que pedí perdón, me voy al infierno. Y todo lo que uno hacía era para no ir al infierno. Vivir permanentemente con el infierno, ¿no?
para lograr agradar a Dios. Imagínense si nosotros vamos a lograr ganar el cielo con nuestras obras. Va a ser bastante complicado, ¿sí? Amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. Y amamos a los demás porque Él derramó su amor en nosotros, dice Romanos 5:5. El amor es el fruto del Espíritu, no nuestro. Pero ese amor se da a través de la fe, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, dice Gálatas 5:6. La fe obra por el amor. No es que ese amor sea perfecto, ya que nosotros no lo somos, ya que estamos en un proceso de perfeccionamiento que nos lleva toda la vida, pero no es nuestra obra, sino la del Espíritu de nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6. Perfeccionar algo que es mejorar, mejorar, mejorar. ¿Sí? Una vez un gran maestro que yo admiro mucho hizo un diagrama, ¿no? Se puede ver esto así, ¿no? Hizo un diagrama de cómo es la vida del cristiano, ¿no? Cómo es la vida que nos venden, cómo es la vida de muchos, cómo debería más o menos ser una vida normal. Entonces tenemos la vida del cristiano que nos han vendido, ¿no? Siempre. Uno conoce al Señor y ahí de vida, ¿cómo va, hermano? ¡Bendecido! Es victoria, ¿no? Y siempre el cristiano, por más que te vaya re mal, vos tenés que decir bendecido y victoria. ¿No? Nunca le podés mostrar que tenés una debilidad, ¿no? Nunca. ¿Sí? Pero él decía, la vida cristiana en realidad no es eso, ¿no? La vida cristiana, en general, una buena vida del cristiano, puede ser más o menos así, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a tener sus bajones, sus tropezones, mientras más crece, más alto llega, va a tener cada tanto un tropezón, pero a medida que uno madura, esos tropezones son cada vez menos profundos, ¿ves? Y uno siempre va creciendo, pero con sus altibajos. La vida espiritual no es un constante subir, tiene sus cosas, ¿no? La idea es que cada vez yo esté más cerca del Señor, más arriba, y mis caídas, mis bajones no sean tan groseros, cada vez más suaves, más leves. No sean estas macanas que me mandé cuando empecé el Evangelio, sino que sean cosas que sean más fáciles de dominar. Pero esta es una vida deseable, digamos. También está el caso del cristiano así, ¿no? También existe esto, por supuesto. Hay muchos así, pero no es lo que nosotros queremos y lo que el Espíritu quiere. ¿Sí? Bien. A esto se refería Jeremías 31:33 y Hebreos 10:5-16 cuando nos dice: nos atestiguo lo mismo el Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con ellos, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Fíjense que el mandamiento decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. La mente va a ser acá el protagonista central de esta parte. La mente es muy importante. ¿Sí? En su mente escribiré las leyes. Ya no se trata de las cosas que ustedes van a, los rituales. Va a estar acá cómo tienen que actuar. ¿Sí? De hecho, no lo puse acá, pero hay un pasaje donde dice: habrá alguien detrás de ti, mi espíritu estará detrás de ti y te indicará por dónde tenés que caminar. ¿Sí? Porque uno sabe, cuando uno es cristiano y tiene el Espíritu Santo y se manda una macana, no digo una macana grosera, una cosa que uno sabe que no está haciendo bien. Uno sabe, uno siente, acá hay algo que no está bien. Y uno lo sabe porque el Espíritu Santo le dice. Así como el Padre entregó a su Hijo por amor, Juan 3:16, el Hijo no buscó su propio bien, sino el nuestro, Efesios 5:2. El amor no busca lo suyo, dice 1 Corintios 13. La clave de la ley de Cristo es el amor, que es el corazón del mensaje de Jesús. Es interesante buscar la palabra amor, o el verbo amar, en su concordancia y ver cuántas veces aparece en la boca de Jesús. Esa era la esencia de su mensaje. No engorrosas reglas, sino el amor. Jesús hablaba del amor, porque es la clave, es el motor, no el miedo al infierno, el amor. No, yo no sirvo a Dios porque yo quiero ser un habitante del cielo y no quiero ser un habitante del infierno, sino que yo sirvo a Dios porque yo soy un habitante del cielo. No porque yo quiero ser, no porque no quiero ir al infierno, sino porque yo no voy a ir en gratitud y amor, porque yo no voy a ir a ese lugar, yo voy a amarlo a él y servirlo. ¿Se entiende la diferencia? Es muy importante esto. Vamos a buscar Romanos 13, 8 al 14. Por favor, muy importante este pasaje. Romanos 13, 8 al 14. ¿Lo tienen?
nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumple con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes a estos se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Es por eso que el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? El amor es el cumplimiento de la ley. Porque si yo vivo en amor, voy a procurar el bien del otro y voy a procurar que Dios esté contento conmigo porque le amo. ¿Sí? No hace falta que yo esté aterrorizado permanentemente, ¿no? Ahora fíjense una cosa, palabras clave, antes de ir con el texto. Palabras clave, hasta ahora lo que hemos visto. Amor, gracia, fe, corazón y mente. ¿Sí? No lo olviden porque más adelante va a ser muy importante. Versículo 11, este versículo es el versículo del momento, ¿no? Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso desechen sus obras oscuras como si se quitaran ropa sucia. Y ármense con las armaduras resplandecientes de una vida en la luz. Ya que nosotros pertenecemos a la luz del día, vivamos decentemente ante todos. No participen de la oscuridad, de sus fiestas desenfrenadas, de sus borracheras, ni de la vida vacía de inmoralidad sexual que les ofrece, ni de sus peleas, ni de esa triste vida de envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan alimentar los malos deseos. Esto es la última parte, versículo 11 en adelante de Romanos capítulo 13, en otra versión, en una 60. Es muy interesante este pasaje por muchas razones, no solamente porque el Señor habló mucho este último tiempo en mi vida con este pasaje, sino que fíjense las palabras que usan acá. Despierten, desechen, ármense, ¿no? Vístanse, no se permitan. Son palabras de acción, de cosas que hacer, de esfuerzos que realizar, pero no son esfuerzos humanos. Son cosas que no podemos hacer solos nosotros. A ver, yo estoy dormido espiritualmente. ¿Quién me puede despertar? Dios, el Espíritu Santo. O sea, yo con mí mismo dormiría toda la vida, ¿cierto? Más mal. O sea, uno que está cómodo, ¿qué le pasar? La comodidad, ¿no? ¿Cómo es la frase? Nadie nunca. El que está cómodo, para el que está cómodo todo es imposible. Todo es imposible. Si uno está no, ¿qué vas a hacer? Nada, también, ¿no? Despierten, dice. Esto me viene porque hay una canción de Rescate que dice, se llama El Sueño, y tiene una parte donde leen literalmente este pasaje. Y dice, despierten. El Señor estuvo un montón de tiempo esperando a mi lado, ¿no? Al lado de la cama, que yo despierte. Él quería que yo despierte. Después desechen las obras oscuras, ¿no? Porque ya está por amanecer, está por venir el Señor. Despiértense. Quítense todas esas cosas como si fuera ropa sucia. Sáquenlas de encima, toda esa basura, y ármense con la armadura resplandeciente de la luz. Porque nosotros no somos de la oscuridad, sino que pertenecemos a la luz. ¿Sí? Vivamos entonces así. Vístanse con la presencia de Jesús y no se permitan alimentar los malos deseos. Esto es un escritor de Jesucristo que daba un gran ejemplo. Él decía que tenía un conocido que hacía peleas de perros. Y toda semana apostaba a este hombre al perro ganador y el tipo siempre acertaba qué perro ganaba. Y un amigo en intimidad le pregunta, ¿pero cómo sabes cuál perro va a ganar? Toda la semana acertás al perro que va a ganar. Fácil. A uno le doy de comer y a otro no. Yo sé que le doy de comer y sé que ese va a ganar y a ese le apuesto. Si yo le doy de comer al espíritu, el espíritu va a ganar. Si yo le doy de comer la carne va a ganar. Entonces, no se permitan alimentar los malos deseos. Si usted alimentan eso va a ganar en su vida. ¿Sí? Acciones. Dejarme guiar, caminar, fe que obra, amar, despertar, desechar, armarte, vivir, vestirte y no permitir. Fíjense que son todas cosas que hay que hacer, ¿no? Es del espíritu. ¿Sí? Acciones. No acciones. No harás, no. Cosas que hacer. ¿Sí? La santificación positiva, ¿qué es en definitiva? Vamos a leer, busquen ustedes Lucas 6:45. Vamos a ver tres frases muy importantes de Jesús. Jesús dijo en Mateo 6:21, pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Sí? ¿No se acuerdan que una de las palabras claves
era corazón y otra era mente. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón, dijo Jesús. ¿Qué dice Lucas 6:45? Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Sí? De hecho, esto uno lo ve en el trabajo. Uno lo ve a la gente lo que habla. Y siempre habla de lo mismo. ¿Qué hay adentro de las personas? Esa misma cosa que se les desborda por la boca, por sus acciones. Es lo que hay adentro, que es lo que uno habla. De la abundancia del corazón, habla la boca. Fíjense lo que dice en Marcos 7, 21 y 22. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto dijo Jesús. Del corazón del hombre salen todas estas cosas. Entonces es importante, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde pone la mirada? ¿Dónde está el tesoro? Porque donde está el tesoro está el corazón. Y ahora vamos a entrar a la parte gráfica, que seguramente mi esposa está esperando, porque yo les quise contar que él estaba el dibujito, yo le hice unas modificaciones. Lo sacamos de un libro el dibujito, pero yo lo modifiqué un poquito. Entonces está esperando a ver qué se trata. Nosotros nos apresuramos rápidamente a juzgar a las personas. Pensamos que bueno, la gente buena se porta bien, la gente mala se porta mal. La cual tiene algo de verdad. Pero a veces nosotros nos vemos por un criterio espiritual profundo, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo. ¿Sí? Vamos a tomar acá un ejemplo. Acá tenemos la cruz y tenemos 4 individuos. Uno que está acá, otro que está acá, otro que está acá y otro que está acá. ¿Sí? Yo de estos 4 individuos vamos a ver que uno que está más cerca de la cruz, otro está un poquito más lejos, otro está más lejos, otro está ya al borde de salirse. ¿Sí? Vemos que respecto a la cruz, respecto a Dios, respecto a Jesús, están ubicados en diferentes lugares. Entonces yo voy a juzgarlos y decir, el hermano 1, ¿no? Es un gran hermano. ¿Sí? Vamos a poner el nombre, vamos a cambiarle, vamos a poner el nombre a los muchachos así. ¿Sí? El hermano 1, que está más cerca de la cruz. Vamos a poner Mauricio. ¿No? Más Mauro, es otro. Mauro está muy cerca de la cruz, está muy cerca del Señor, es un nombre muy consagrado, evidentemente. Está ahí, ¿no? Está ahí cerca de las cosas del Señor. Un hombre consagrado como Mauro debe ser muy bueno, ¿no? Un gran hombre de Dios, un prospecto de gran siervo. Después tenemos un poquito más lejos, yo no voy a usar el nombre de la gente de acá porque no quiero que nadie se sienta ofendido. Vamos a poner, no sé, Gonza. Eso se llama Gonza, se llama Gonzalo. Este es un Gonza. Pero Gonza está ahí, está también cerca de la cruz, no está tan cerca como Mauro, pero está ahí, su nombre está ahí, está en las cosas del Señor, Gonza. Pero después tenemos otro que está un poco más lejos, ¿no? Ya un poquito más marginal. Vamos a llamarle Wilfredo a este muchacho. Wilfredo está un poquito más ahí, no está tan cerca de las cosas del Señor. Yo diría que está ahí al borde de rebalar para afuera, más Wilfredo. Y después tenemos ya al borde de salirse, ¿no? No sé, vamos a llamar Normi, ¿no? Está ahí, el borde a punto de rebalar para afuera, ¿no? Y uno los ve, los juzga por lo que uno ve y dice, qué consagrado que es Mauro. Esta Normi, la verdad que cuando quede te manda una esta Normi, porque la verdad, ¿no? Pero fíjense que la vida, como les mostraba yo en el gráfico anterior, la vida cristiana es una vida dinámica, no es una vida estática. Y nosotros a veces miramos con nuestros ojos, pero no miramos los corazones. Cosa que hablamos recién, donde está el tesoro, está el corazón. El corazón es la clave, porque Dios nos dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Yo busco el corazón es la clave. Lo que hay adentro, mis intenciones, mi mente. Entonces, si uno pone dinámica acá, podemos poner que este está en este movimiento, este está en este movimiento, ¿sí? Este está en este movimiento y este está en este movimiento. ¿Sí? Entonces ya no es tan fácil juzgarlo. Fíjense, vamos a tomar acá, dice, bueno, la persona 1, M. Mauro, ¿no? Por ahí no tenga problemas con el alcohol, ni con la pornografía, simplemente porque no le interesan, ¿no? Puede que
grupo de alabanza porque solo le gusta cantar, porque nació en un lugar cristiano. Quizá incluso haga esas cosas no por convicción y amor, sino porque teme de la represalia de los líderes, o el que diré de los hermanos, o peor aún, lo hace para que lo vean. No está cerca acá adelante porque quiere que lo vean adelante. Pero por ahí, Mauro no es tan maravilloso su corazón como parece cuando uno lo ve accionarse. Porque el corazón de Mauro está más bien alejarse de estas cosas y lo hace porque no le queda otra, porque es un grupo social, pero en realidad está muy lejos del Señor tu corazón. Gonza, en cambio, vamos a ver cómo está este Gonza. No es otro Gonza, ¿no? Todavía tiene cosas por resolver. Pero quizás algunas cosas le cuesten, pero está determinado a dejarse transformar por el Espíritu Santo. Por eso la flecha apunta hacia la cruz. ¿Ven? Después tenemos el caso de Wilfredo, está pero no está. Calma con conciencia cada domingo, aunque su mente esté muy lejos de allí. La unción le dura lo que duran las canciones rapiditas, y le da la Biblia y orará solo ese ratito en la iglesia, el resto de la semana, bien gracias. O sea, está, sí, medio al borde, más al borde de lo que uno pensaba, Wilfredo. Vamos a ver Dormis, ¿no? Dormis. En cambio, tal vez tenga un pasado tormentoso, que puede que todavía esté luchando con las consecuencias de sus malas decisiones anteriores, pero en su corazón tiene el vivo deseo de amar a Jesús y vivir para Él. Entonces, esta persona, por más que uno lo ve más alejado, está luchando por agradar al Señor, por buscar su rostro. En cambio, uno que parece que está ahí en la gloria, en realidad su corazón está muy lejos. Entonces, nosotros generalmente valoramos las cosas por nuestra vista, pero nosotros no conocemos el corazón de las personas. ¿Sí? Nos apresuramos a veces a juzgar, cuando en realidad tenemos que esperar y ver qué pasa en la vida de todas las personas. ¿Qué fruto va a dar eso? Creo que el fruto del Espíritu es lo único que nos permite evaluar, no juzgar, evaluar. Bueno, bien, siguen creyendo que nosotros evaluamos la realidad igual como la evalúa Dios. ¿Estamos en serio en condiciones de hacerlo? Son estas dos dimensiones las que hacen tan fascinantes los evangelios. En ello podemos ver representados tanto el papel de los pecadores como el de los fariseos. Si somos sinceros, todos hemos estado tanto en uno como en otro lado. Todos hemos sido la persona 1 y todos hemos sido la persona 4 en algún momento de nuestra vida. La santidad no se trata solamente de cómo nos portamos, sino hacia dónde apunta nuestro corazón. ¿Sí? La santidad de acciones positivas y las otras. Bien, ¿cómo estamos el tiempo? Dice, ninguno de los grandes hombres, esto es lo que yo empecé la semana pasada, ninguno de los grandes hombres de la historia es conocido por lo que no hacía, sino por lo que hizo. ¿No? Sí, porque el apóstol Pablo fue un gran hombre, no fumó y no tomaba mucho alcohol. Nadie se recuerda de la gente, ¿no? No, porque, no sé, a ver, un gran misionero, un hombre que yo admiro mucho, a ver, John Gibson Peyton, que fue un misionero que dejó la vida, fue allá a predicar a los caníbales, terminó transformando toda una isla, miles de personas convertidas, perdió la esposa, perdió el hijo, estuvo 10 años predicando a los caníbales en medio de guerra. Este hombre que fue y pegó su vida ahí, tuvo años entre los caníbales. ¿Quién? Ah, Peyton, sí, Peyton, no, usaba la corbata bien acomodada. No, pero se vestía re prolijo, no sabés, no decía malas palabras. Nadie se acuerda de eso. Peyton fue el tipo que fue a predicar a los caníbales y convirtió a miles de caníbales de evangelio. Lo que hicieron determinó quiénes son, no lo que no hicieron. Es por eso que es tan importante la santificación de la obra, de la acción, la positiva y no la negativa. No quiere decir que es bueno hacer toda esa lista de prohibiciones y pecados, ¿no? No es bueno adulterar, no es bueno mentir, no es bueno robar, por supuesto que no es bueno. Pero nuestra vida, cuando uno conoce a Cristo, ya no se define por eso. Es obvio que si una persona ama al Señor, no va a andar robando. ¿Por qué? Porque no necesita. Porque el Señor me proveerá de todo lo que yo necesite. Él va a ser el eje de mi vida. Dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, dice en Hechos 10:38, ¿no? Y que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Fíjate, cuando trato de describir la vida de Jesús ahí, apenas Jesús había resucitado y se había ido, en una de las primeras predicaciones de la Biblia, del libro de los Hechos, se describía a Jesús como, ¿quién era Jesús? Ese que anduvo haciendo bienes. No Jesús el que no, Jesús el que no hizo esto, no. ¿Cómo era Jesús? Era ese que hacía todas cosas buenas. ¿Se entiende? Fíjense otra cosa, Efesios 2:10. Dice, somos hechura de Dios.
¿no? Obra de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. Esto es muy interesante. De hecho, la última estudio de mi papá hizo una pregunta muy interesante. ¿Estoy atrasado en las obras que tengo que hacer? ¿Se acuerdan? Y tiene que ver con esto. Dios nos llamó a todos. Dios nos llamó a los que predican y a los demás no. Cada persona que conoce a Cristo y que ha sido llamada por Él y salvada por Él, tiene un propósito. Dios lo llamó por un propósito. Todos tenemos cosas que hacer. Obras preparadas de antemano para que nosotros hacemos por ellas. Ahora, siempre yo me imaginé esto como una rayuela. ¿No? La rayuela, están los números donde hay que pisar, ¿se acuerdan? ¿No? Es imposible para ellos. ¿No? No me gusta, pero bueno. ¿No? Ahora, yo puedo elegir pisar los números o puedo elegir pasar por el costado. Yo decido, sí, en este sentido yo decido. Dios preparó de antemano las obras, ¿sí? Pero yo puedo andar por ellas o no hacerlas. ¿Sí? Hay obras que yo tengo que hacer. Por ahí, si yo no las hago, uno puede pensar, bueno, otro la hará. Es posible que sí, que otro la haga y no yo. Y yo no recibo el galardón por eso que yo tenía que haber hecho. Pero esa obra, esa decisión mía de no hacerla, puede implicar sufrimiento, la pérdida del alma de otra persona, inclusive. Hablar a fulanito. Seguro que alguien le va a hablar. Lo atropella un tren a fulanito y yo no le hablé. No veo a nadie hablarle, yo no le hablé, nadie le habló y se fue al infierno. ¿Y los gobiernos van a pedir cuenta de eso? O no, o por ahí sí le habló otro, pero el galardón no lo recibí yo. Y todo el tiempo que demoró en él recibir a Cristo fue un montón de cosas que le pasaron que no tendrían que haber pasado. El mejor ejemplo de la Biblia uno puede tomar es el caso de Sansón. Dios levantó un hombre con una enorme cantidad de dones, mandó un ángel, de hecho en la Biblia solamente pasa 2 veces. 2 personas en toda la Biblia han sido anunciadas por un ángel de nacimiento. Uno de ellos, no, perdón, 3, porque contamos Juan el Bautista, Jesús y Sansón. Vino un ángel a anunciar el nacimiento de Sansón. Un hombre con dones y poderes, un superhéroe, era de Marvel. ¿Sí? Sin embargo, le gustaba, ¿no?, las mujeres, le gustaba el alcohol, le gustaba, ¿no?, las cosas del mundo. Se lo comió crudo el mundo ahí. Ay, bueno, pero cuando murió, mató a un montón de filisteos. Pero ese no era su propósito. El propósito de Sansón, ¿cuál era? Darle libertad a su pueblo. ¿Y lo consiguió? No, no lo consiguió. El pueblo de Israel siguió esclavizado por los filisteos. Tan grave fue que la tribu de él, la tribu de Dan, abandonó su territorio, se fue a otro lugar lejos donde Dios no le había mandado. Y si ustedes ven la lista de las tribus en Apocalipsis, están todas las tribus de Israel. Falta solamente una, la de Dan, la de él. No está en la lista de Apocalipsis de las tribus de Israel, desapareció. ¿Por qué? Porque un hombre no cumplió el propósito. Después vino otro y derrotó a los filisteos, sí, vino después, 100 años después apareció David y hizo lo que Sansón no hizo. ¿Sí? Y en esos 100 años, ¿qué pasó? Se perdió la tribu de Dan. Esto es lo mismo, Dios tiene cosas para hacer. Yo las puedo hacer o puedo no hacerlas. Las consecuencias de eso yo no las puedo saber y algún día me van a pedir cuenta de esas obras. ¿Sí? Hay obras que tenemos que hacer. Dice la Biblia en Santiago 4:17, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. No alcanza con no hacer para ser un cristiano como debe ser, sino que hay que hacer lo que sabemos que debemos hacer. Y eso es más terrible todavía. Dice, pienso, luego actúo. Entonces sí, somos pecadores, pecaremos. ¿Por qué digo esto? Se nos enseñó siempre, y a lo largo de la historia nos han enseñado, nosotros somos todos pecadores, ¿no? Y es cierto, todos hemos pecado, todos somos pecadores, nos convertimos a Cristo y seguimos pecando, menos, se supone que menos, cada vez menos, en teoría, si vamos a un camino ascendente, cada vez pecamos menos, cada vez, ¿no?, nos equivocamos en cosas menos groseras, pero pecamos. Somos pecadores en el sentido ese, sí, somos pecadores en ese sentido, porque todavía continuamos luchando con el pecado. Ahora, si yo pienso, como nos han enseñado toda la vida, somos pecadores, mi natural acción va a ser pecar. Si yo pienso como pecador, voy a pecar. Bueno, sí, soy humano, nadie es perfecto,
tenemos 1000 frases para esto, ¿no? Que no, que esté sin pecado tiene la primera piedra. Y tenemos millones de frases cuando uno se equivoca, no lo hacemos, ¿no? Y nos acostumbramos, de carnesón hay millones, ¿no? Nos acostumbramos tanto a naturalizar el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensamos como pecadores, ¿no? Entonces la mente es importante. Si yo pienso como pecador, voy a vivir pecando. Ahora, fíjense una cosa. Si ustedes leen en 1 Corintios 1.2 o 2 Corintios 1.1, van a ver que cuando Pablo se refiere a los corintios, de toda la iglesia del Nuevo Testamento, quizás la más retorcida de todas, era la iglesia de los corintios. Había toda clase de pecados en esa iglesia, era la más problemática. De hecho, si ustedes leen con atención, van a ver que 2 Corintios, en realidad es 3 Corintios. Hay una carta intermedia entre primera y segunda que se perdió. Yo supongo por qué se perdió. ¿Por qué el Espíritu Santo permitió que esa carta se perdiera? Porque Pablo en 2 Corintios, que en realidad es 3, pide disculpas por las cosas tremendamente duras que dijo en la carta anterior. Imagínense las cosas que ha dicho Pablo, que el Espíritu Santo dijo, mejor no la ponemos, ¿no? ¿Por qué? Porque los corintios eran los más problemáticos, había pecados de toda clase de esta iglesia. Sin embargo, cuando él se dirige a ellos en 1 Corintios y en 2, dice, en primera, somos a los santificados llamados a ser santos. Y en segundo dice directamente a los santos. Cuando se refiere a los cristianos de Corinto, se refiere a ellos como los santos, los santificados llamados a ser santos. Si nosotros nos vemos a nosotros como llamados a ser santos, como santificados, como santos, vamos a actuar como santos. Si nos acostumbramos a pensar como santos, actuaremos como santos. ¿Sí? Dice la Biblia ahí en Juan 1.12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, dice el poder, la exousia, es la misma palabra que usa Jesús cuando dice, toda potestad me da en el cielo y la tierra, por tanto vayan. Esa misma palabra la que está ahí en Juan 1.12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hijos de Dios. Ser hijo de Dios es un poder. Tenemos el poder de ser hijo de Dios. Y tenemos el poder de ser santos. Yo me pregunto esto, ¿no? El otro día se casó uno de los hombres más hermosos de este mundo, el rey Carlos III de Inglaterra. Una facha que me mierda, ¿no? Yo me vine a preguntar, ¿quién es este marido muy sentido con el rey Carlos III? ¿No? El rey Carlos III se casó, hizo la ceremonia de asumió el trono y estaban todos los príncipes. Usted imagínense, ¿no? Uno, el príncipe Harry, uno de los príncipes, no recuerdo cuál es cuál, me confundo, todo es parecido. Uno tiene más pelo, otro tiene menos pelo, son todos así colorados, pero uno con más pelo, otro con menos. El príncipe Harry, ¿no? Estaba ahí en la fiesta y tenía un de esos corbateros de oro y se le cayó y terminó en la basura. ¿Se imagina al príncipe Harry revolviendo la basura para buscar el corbatero? No. Los príncipes no revuelven la basura. En todo caso mandará a alguien a hacerlo, pero él no, meter la mano en la basura a buscarlo. Ahora, nosotros, siendo hijos del rey, siendo príncipes, ¿por qué nos vemos muchas veces revolviendo la basura? ¿Por qué nosotros nos metemos en cosas si somos hijos del rey y pensamos que somos santos? No debemos actuar como si no lo fuéramos. El asunto está. ¿Sí? Bien la cabeza, pero en la mente. Bien. De manera que ya nosotros. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Esto lo aprendí hace muchos años. Con un escritor que escribe muchos temas sobre liberación, guerra espiritual, pero es de Bautista. Entonces es muy bíblico lo que él dice. Él es un tipo que sabe mucho. Antes se llama Neil Anderson. Creo que todavía está vivo Neil Anderson, no sé si lo ha muerto. Y él es una gran verdad. Él trabajó con consejería con muchas personas y todas las personas tenían algo en común. Yo soy una porquería porque me equivoqué, ¿no? Yo estaba en mi carrera y me caí, ¿no? Me caí. Ya. ¿Y cómo? ¿Qué hace el diablo? ¿Cómo vas a volver a la iglesia después de lo que hizo? No, así, evidentemente, bueno, sos de Dios, mirá lo que hiciste, no tenés. ¿Cómo vas a volver? No le preguntas a esa persona y dice, no, yo cuando arregle mi vida voy a ir a la iglesia. Es como decir, bueno, yo esté sano voy a ir al médico. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero el diablo trabaja con eso. Entonces es que todavía no llegamos al diablo, ¿no? Fíjense que hasta ahora estamos tratando con el problema de la carne. Recién ahora vamos a aparecer otro enemigo que es el mundo. No llegamos al diablo todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que siempre es este factor común. No, yo soy una porquería, soy un pecador, ¿no? Soy un
pecado. Y él le leía a una chica una vez este pasaje, que está en Romanos 7, que fue el que yo pensé la semana pasada, que dije, si quedamos acá y nos paramos en Romanos 7, qué depresiva que es la vida. Ay, miserable de mí, yo no puedo, porque yo quiero hacer una cosa, pero no puedo, y hago lo contrario, decía Pablo. Miserable de mí, decía Pablo. No se queda ahí, se queda aquí, ¿no? Terrible depresivo. Y usando ese pasaje, entonces lo que él dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no vive el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no el hacerlo. ¿Por qué muchas veces no hacemos lo que queremos? Entonces me preguntaba, pero ¿por qué no podés hacerlo? No, porque soy una pecadora. ¿Pero quién hizo eso? Yo, porque soy una basura de persona. ¿Pero quién lo hizo? No, yo, porque soy una peor persona. A ver, lee lo que dice ahí. ¿Por qué dice que no puedo, que yo no puedo, no es que no puedo, intento y no puedo? Lee bien. Dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive en mí. Vos no sos. El pecado está en vos, pero vos no sos pecado. El pecado está en vos. Vos tenés como una garrapata que vos tenés que sacarte de encima, pero vos no sos esa garrapata. Vos no sos pecado. Vos en todo caso cometés pecado, pero vos no sos pecado. Por naturaleza pecadora, porque vos tenés una naturaleza nueva, espiritual, que el Espíritu Santo creó. Por tanto, el pecado es un mal que vos tenés encima y tenés que sacarlo, pero vos no sos. Es el pecado que vive en vos, dice. No sos vos. Dice, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que vive en mí. Y eso le cambió la vida a Chica. Ah, entonces no soy una pecadora arruinada y una basura de persona. Me habían engañado, y sí, me habían engañado. Y cambió totalmente su conducta por un detalle de lectura. Entonces, acá me vuelvo a lo que mi papá explicaba la vez pasada, ¿no? Por un lado tenemos una naturaleza carnal que se opone a una naturaleza espiritual, ¿sí? Que de hecho le había preguntado, ¿en qué naturaleza estamos operando? ¿Se acuerdan? ¿Quién tiene el timón de mi vida? Sería una buena pregunta. ¿Quién maneja mi vida? ¿La carne o el espíritu? Porque dice la Biblia que nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos. O nos maneja uno o nos maneja otro. Nosotros, dice justamente, para que no hagan lo que ustedes quieran. Ahora, si yo estoy en naturaleza carnal, va a producir obras de la carne. Entonces son obras de la carne, no frutos. ¿Sí? Si estoy en naturaleza espiritual, voy a producir fruto del espíritu. Ahora, si estoy en las obras de la carne, el efecto de ese que está mi papá va a producir un efecto dominó de pecado. Un pecado lleva a otro pecado y a otro pecado. Es como la mentira, ¿no? Una mentirita, ¿no? Pero esa mentirita tiene que taparla con otra mentira más grande, y más grande, y más grande. Es un problema. Por eso es malo mentir, porque, ¿no? Eso lleva una cosa peor a la otra. Eso se llama, lo que mi papá le llamó, ¿no? Un efecto dominó de pecado. Y en cambio, si uno tiene el fruto del espíritu, obra del espíritu, y el efecto dominó de cosas buenas, de acciones buenas. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería para la naturaleza, ¿quién tiene el timón de mi vida? Ahora, ¿en las obras o el fruto? ¿Qué hago? Lo que yo hago, ¿dónde entra? ¿En la lista de las obras de la carne o en la lista del fruto del espíritu? ¿Y quién lo hace? ¿Lo hace la carne o lo hace el espíritu? Entonces, ¿qué va a producir? Mis acciones que estoy produciendo hoy son acciones de virtud, me llevan a la virtud o me llevan al pecado. Yo me voy a dar cuenta cuando voy moviendo hacia dónde me voy moviendo. Si esto que hice hoy me acerca o me aleja de lo que el Espíritu me está pidiendo en este tiempo de mi vida. Porque nótese lo siguiente, la carne, nuestra naturaleza, produce obras, pero lo bueno no lo producimos nosotros. Es por eso que el esfuerzo humano no nos lleva a ningún lado, es por eso que el budismo no sirve. Puedo forzar todo lo que yo quiera, pero sin el Espíritu Santo hablando en mí, ya vamos a ver, todavía no llegamos ni a cómo hacemos esto. Si el Espíritu Santo no obra en mí, yo no voy a poder hacerlo con mi esfuerzo. Voy a durar un tiempito como la gente que no se esfuerza por, no sé, por no decir malas palabras. Voy a durar unos días hasta que algo me saque, me dé un material en el dedo, ¿no? Porque es un esfuerzo humano. Pero si en cambio es el Espíritu Santo que trabaja en mí, llenándome de otra cosa, de la abundancia del corazón, habla la boca. Uno está en un trabajo lleno de gente que habla todo el día, basura, basura, basura. Si yo dejo que esa basura me contamine, cuando yo hable, ¿qué voy a hablar?
lleno de su palabra, me cargo con su palabra todos los días y tengo eso permanentemente, yo voy a producir eso. Y en la larga va a pasar dos cosas. O ellos van a ser contaminados, entre comillas, por lo que yo digo, o yo voy a ser contaminado, o sea, o yo voy a contaminar a ellos con las cosas que yo hablo, y algunos se van a interesar y me van a preguntar de qué pasa. U otros no, te van a esquivar, que también pasa, ¿no? Vos empezás a hablar algo y se van, ¿no? Porque no te van a querer escuchar. Estas dos cosas pasan, de hecho lo probé y pasa, en la fábrica pasa. O uno se interesa, ¿no? Que te empieza a escuchar y te empieza a preguntar inclusive, o otro te esquiva, no quiere. Pero si no conviertas a ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, ¿sí? ¿Quién lo hace todo esto? El Espíritu Santo. Ya tenemos el mismo. Lo dejo con este pasaje y ahí lo dejo. La mente. Ahora nos metemos con el tema de la mente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Cosa importante acá, la importancia del propósito, ¿no? Para que ustedes puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso lo leí en un libro hace poco, dice, cuando alguien no cree en su mañana, no tiene ninguna razón para tomar buenas decisiones en su presente. ¿Cuál es la razón por la que nuestros jóvenes viven como viven? Ustedes lo ven en las escuelas, en las calles, porque no tienen mañana, viven el presente, no tienen perspectivas de vida. ¿Sí? Y la iglesia pasa eso, muchas personas no, el hermano, lo ven el hermano, paseo gracias de Dios, pero a ellos mismos no se ven, como que tienen un llamado y un propósito. Si uno descubre su propósito, va a tener ganas de vivir en función de ese propósito. Pero si yo no tengo propósito, va a dar lo mismo si yo me revuelvo con los chanchos hoy o no. Total, da lo mismo así. ¿Qué me espera de mañana? Nada, el banco. Pero si yo tengo un propósito, voy a vivir y voy a decir, no. Si yo me meto con los chanchos, mi propósito se me aleja. Mejor no, porque yo quiero alcanzar. Ya vamos a ver la semana que viene aquello. Y otra cosa que se nos faltaba, ¿no? Fíjense que no se amolden al mundo. Se nos faltaba un enemigo, yo tenía un problema con la carne que era complicadísima. Un nuevo enemigo, el mundo. Veremos la semana que viene cómo lidiamos con la carne y ahora el mundo. Y todavía nos falta el diablo, que me apareció de escena. Lo peor de todo.